Pista de aterrizaje de Álamo, Nevada. A un vuelo corto desde Las Vegas, en las profundidades del desierto de Nevada, se encuentra el Área 51, el secreto de la CIA. Una base clandestina gigante que permaneció ignorada y desautorizada por el gobierno de los Estados Unidos durante casi 60 años. Pero en agosto de 2013, la CIA finalmente admitió que este lugar es real. Y hoy Richard Coe, un expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se dirige hacia allí. Nos acababan de localizar por el radar. Nos perdieron durante un rato debido al terreno. Coe está haciendo un recorrido legal del perímetro del Área 51, uno de los espacios aéreos más fuertemente restringidos de la Tierra, y está siendo rastreado por la Fuerza Aérea. Obviamente nos quieren vigilar porque siempre que los civiles están tan cerca de un espacio aéreo restringido, prefieren saber dónde estamos y cuáles son nuestras intenciones. Situada en el lago Groom, el Área 51 está rodeada por un espacio aéreo restringido que cubre más de 708 kilómetros cuadrados. Cuanto más nos acerquemos, seguro que tendrán más curiosidad por saber qué estamos haciendo por aquí. A 19,30 kilómetros de distancia y a 3.048 metros de altura, la base secreta fuertemente custodiada de los Estados Unidos está a la vista. 862 Kilo Juliet, comunique destino. ¿Está familiarizado con el espacio aéreo restringido? Entrar en cualquier espacio aéreo controlado en los Estados Unidos después del 11 de septiembre es de alto riesgo. Pero aquí la seguridad es más estricta que en casi cualquier otro lugar del país. La caja que rodea la base ultrasecreta de los Estados Unidos está limitada por las coordenadas 4808 norte. Y ahora, la torre emite una orden explícita para que el piloto cambie de rumbo. Skyline 6 Kilo Juliet, señor, gire inmediatamente hacia el norte debido al espacio aéreo restringido. Los archivos secretos de la CIA. Carretera del lago Groom, Nevada. Pero no solo el espacio aéreo alrededor del Área 51 está fuertemente custodiado. El historiador aeroespacial Peter Merlin ha estado investigando el Área 51 durante los últimos 30 años. No todo el mundo puede entrar en el Área 51. Está rodeada por el riguroso desierto y por terrenos militares restringidos. No hay ninguna valla, solo postes de color naranja que marcan la frontera y que son difíciles de ver. El Área 51 está escondida de la carretera por las montañas y está protegida por un cordón de seguridad que se extiende al menos 16 kilómetros de la base oculta. Incluso en terrenos públicos, aquí la actividad está supervisada por los militares. Cualquier vehículo que circule por la carretera hacia el lago Groom es detectado por unos sensores magnéticos. Cada sensor envía una señal electrónica a los guardias de la garita para alertarles y hacerles saber de dónde venimos y a qué velocidad estamos avanzando por esa carretera. A 21 kilómetros de este punto se encuentra uno de estos puestos de avanzada de seguridad. Este es el límite del Área 51. Tenemos guardias de seguridad que nos están observando desde lo alto de la colina. Las señales de advertencia nos dicen que no vayamos más lejos. Hay postes de color naranja que marcan el límite. No hay vallas, no hay entradas. Hay cámaras que nos observan desde lo alto de la colina. No podemos cruzar este límite. Si lo hacemos, nos arrestarán. Pero según un exguardia de seguridad del Área 51, los intrusos en el pasado se enfrentaron a un peor desenlace. Si demostraban que alguien estaba intentando entrar, te daban el visto bueno para cargarte a esa persona. ¿Pero qué está pasando en el desierto de Nevada? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos se esfuerza tanto para no dejar pasar a la gente? Finalmente, la verdad salió a la luz en los documentos desclasificados que se publicaron en agosto de 2013. Según un informe publicado por la CIA, el Área 51 fue construida en 1955 para un solo propósito: probar un proyecto ultrasecreto de un avión con el nombre en clave de Aquatoun.
Aquatoon era el nombre en clave durante la Guerra Fría para el U-2, un avión construido para espiar la Unión Soviética cuando el primer ministro soviético Nikita Khrushchev alardeó públicamente de la capacidad nuclear de su país. Estaban alardeando de sus misiles, de sus bombarderos, alardeaban de esto y de aquello, y eso llamó la atención de nuestro gobierno. En la década de los 50, los aviones de reconocimiento de los Estados Unidos eran vulnerables a los cazas y a los misiles tierra-aire soviéticos. Enviar misiones aéreas de espionaje tras las líneas enemigas en los aviones convencionales era demasiado arriesgado, por lo que el proyecto encubierto Aquatoon fue diseñado para volar fuera del alcance de las defensas aéreas soviéticas. Capaz de volar a más de 21.000 metros de altura, 21 kilómetros por encima de la Tierra, el U-2 tenía un alcance de 4.828 kilómetros, más que suficiente para intervenir detrás de las líneas enemigas. No sabía cómo se llamaba el avión ni qué aspecto tenía, pero lo que sí sabía es que era de gran altura. Tony Bevacqua se unió a la aventura secreta en 1957 como piloto. Bueno, en esta taquilla hay un salvavidas que llevábamos en el U-2 llamado traje de presión parcial. El traje de presión parcial te mantenía con vida. Si perdías presurización, estas mangueras exteriores se hinchaban y apretándolas con mucha fuerza impedían que la presión sanguínea subiese. Aparte de los sistemas de soporte vital, el avión espía de la CIA llevaba más de 317 kilos de equipamiento de digitalización fotográfica de última generación. Con esta tecnología, Estados Unidos podía, en teoría, observar el interior de la Unión Soviética sin ser detectado. Pero para probar el nuevo avión de reconocimiento con el que la CIA estaba trabajando junto a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, necesitaba una ubicación remota. El lago Groom fue seleccionado porque se encontraba en una zona muy poco poblada de Nevada. Se parece mucho a lo que veis detrás de nosotros. Es una llanura uniforme de arcilla compactada. Puede soportar el peso de cualquier avión, así que es una zona de aterrizaje natural perfecta. En 1955 empezó la construcción de la base secreta de los Estados Unidos. En el aeródromo que surgió del lecho original del lago, se empezó a construir una pista de aterrizaje de 1.525 metros de largo. También necesitaban hangares. Se construyeron 3 hangares, unos almacenes, edificios administrativos, un comedor y alojamientos rudimentarios para los trabajadores que consistían en un camping para remolques. Llamada como una simple zona de referencia en el mapa de la Comisión, sigilosos de los Estados Unidos tienen una reputación por ser casi invisibles en los radares enemigos. Pero en la década de los 50, la única forma de ser sigiloso estaba en volar a una altitud extrema. El rey de estos aviones era el U-2 de la CIA. Pero el 1 de mayo de 1960, la misión de espionaje ultrasecreta de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética se echó a perder cuando un misil tierra-aire de la URSS derribó el U-2 de gran altura pilotado por Francis Gary Powers. Ahora sabemos que la CIA predijo que esto podía suceder. La CIA sabía que la tecnología soviética de misiles tierra-aire iba a ponerse al día hasta el punto de poder derribar un avión de gran altura como el U-2. Ya no era suficiente con tener un avión que podía volar muchas veces la altura de un avión normal. Un programa sigiloso de la CIA con el nombre en clave de Proyecto Arcoiris se aprobó para camuflar el U-2. En un esfuerzo para hacer el U-2 menos vulnerable a los radares soviéticos, el equipo de pruebas del Área 51 aplicó una capa de material absorbente de radar en el fuselaje del prototipo del U-2. Era una cuadrícula conductora encima de una plancha flexible que estaba unida a una capa apanalada pegada a la superficie del revestimiento del avión. La cuadrícula hizo que el material se ganara el apodo de empapelado. Pero la adición del empapelado añadía peso al avión y reducía su capacidad de volar a una gran altura, lo que le hacía más vulnerable a las defensas soviéticas. Como el empapelado no fue un gran éxito, la CIA empezó a buscar un sucesor para el U-2. Un avión que fuese capaz de volar más alto y más rápido y fuese menos visible a los radares. A diferencia del U-2,
El siguiente proyecto de avión de la CIA con el nombre en clave de Oxcart tenía capacidades sigilosas desde el primer día. Se nos dijo que este programa era tan clasificado que ni los documentos estaban marcados, porque si alguien perdía accidentalmente una carpeta o todos los papeles salieran volando por la calle, si decía ultra secreto, todo el mundo querría saber de qué se trataba, pero si no tenía ninguna marca en absoluto, la gente los recogería, los tiraría a la basura y no tendrían que preocuparse por el hecho de que eran clasificados. Los detalles de esta operación de la CIA fueron ultrasecretos durante décadas. Pero ahora, con la reciente publicación de TAR en el radar, pero para probarlo, necesitaban evaluar su sección de radar. La sección equivalente de radar era la clave para ser sigiloso. Un avión presenta una estela en el radar, dependiendo de lo reflectante que sea. Podrías tener un avión pequeño extremadamente reflectante y verse grande en el radar, o un avión grande no particularmente reflectante y verse relativamente pequeño. La clave para ser sigiloso estaba en hacer la estela en el radar tan pequeña como fuese posible. En el Área 51, la estela de un avión en el radar se evaluaba en un pilar, familiarmente conocido como el poste. Una instalación secreta situada en el extremo noreste del complejo del Área 51. En la parte superior de esta estructura de 18 metros, un modelo a escala real del A-12 se sometió a 18 meses de pruebas. Teníamos todos los radares conocidos por el hombre en ese momento apuntando al objeto que teníamos en el poste. Y podíamos anotar los resultados del rastro o de la estela. Podíamos observar los reflejos. Podíamos rotarlo o inclinarlo. Eso es lo que hicimos para desarrollar la capacidad de sigilo. Incluso para los autorizados a trabajar en el proyecto A-12, el acceso a las instalaciones del radar en el Área 51 era estrictamente confidencial. No se permitía la entrada a nadie en mi edificio porque estábamos haciendo cosas que nadie tenía ninguna necesidad de saber. No tenía el nivel de autorización que necesitaba para poder trabajar en las estelas. Era el nivel de seguridad más alto y no me preguntaron acerca de la parte térmica. A pesar de que necesitaban una respuesta, yo no tenía la necesidad de saber que existían. Así era como las cosas estaban compartimentadas. Era una cultura y no le dábamos importancia, simplemente no preguntábamos. Para respaldar el proyecto ultrasecreto Oscar de la CIA, el desarrollo de su avión espía A-12, el Área 51 necesitó algunos cambios importantes. La CIA decidió invertir una gran cantidad de dinero para construir una base, que incluyó la adición de una nueva pista de aterrizaje, 2.590 metros de largo de hormigón, con una extensión de 1.828 metros sobre el lecho del lago. Además, se construyeron 3 nuevos hangares en el lado norte de la base. Estos fueron los hangares 4, 5 y 6. El A-12, el proyecto Oxcart, convirtió el Área 51 de instalación esencialmente temporal a instalación indefinida. En febrero de 1962, el Área 51 estaba preparada para el prototipo funcional del A-12. Pero primero el avión secreto tenía que llegar hasta ahí. El avión no podía volar hasta haber sido probado en el Área 51. Así que Lockheed y la CIA tuvieron que encontrar la forma de desplazarlo más de 482 kilómetros desde la fábrica en Burbank, California, hasta el Área 51 en Nevada. Y mantenerlo en secreto. Lo pusieron en una caja. Hacía 32 metros de largo y 10 metros de ancho. El avión estaba dentro de ella. El guardia de seguridad del Área 51, Tom Stanks, se unió al convoy de la Patrulla de Caminos de California y a los operarios de la CIA que acompañaron a los aviones. Tal como muestran estas extraordinarias fotografías, la carretera se amplió, se talaron árboles y se eliminaron las señales para que el enorme camión pudiese pasar. Siempre parábamos en una zona remota al lado de la carretera. Cuando parábamos durante la noche era cuando empezaban las preguntas. Recuerdo una vez que 2 niños en bicicleta me preguntaron, ¿qué hay ahí dentro? Y yo les respondí, un platillo volante. Dijeron, ¿ah, sí? Y yo dije, ya lo creo. Me replicó, no te creo. Y yo le dije,
Bueno, quizás no lo es. En total se necesitaron 18 convoys para entregar los A-12 de la CIA a la zona de prueba. Tom Stanks ya no tiene autorización para acceder al Área 51. Así que hoy solo nos puede llevar hasta aquí. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado después de 3 días de viaje desde Burbank, California. Aquí está la zona de prueba de Nevada y un poco más abajo de la carretera fue donde la patrulla de caminos de Nevada nos dejó. Nos vino a buscar la patrulla de Mercury y nos llevó a la zona de prueba del Área 51. Hace 60 años, a través de 57 kilómetros por esta carretera, el avión ultrasecreto de la CIA llegó al Área 51. Y así empezó un nuevo capítulo en el desarrollo del sigilo. A principios de la década de los 60, los Estados Unidos se estaban poniendo al día tecnológicamente con su enemigo acérrimo, la Unión Soviética. La recopilación de inteligencia fue el nuevo campo de batalla durante la Guerra Fría. Y 50 años después, los documentos revelan que la Agencia Central de Inteligencia en el Área 51 llegó al extremo para mantener el proyecto del avión A-12 con el nombre en clave de Oscar en secreto. En 1962, el residente de Las Vegas, Tom Starks, trabajó como guardia de seguridad en la zona de prueba. Su trabajo, asegurarse de que solo los que tenían las credenciales adecuadas pudieran acceder a la base. Llegaban para ver los aviones por la mañana y por la tarde se marchaban. Como en cualquier aeropuerto o compañía aérea, todo el mundo tenía una acreditación. Te requisaban la acreditación para que no pudiera ser alterada. Y cuando volvías al día siguiente, te daban la acreditación que correspondía con tu cara. Recuerdo que los guardias eran muy quisquillosos a la hora de requisarte la acreditación antes de que te fueras, de dártela de nuevo y de compararla cada vez. Jules Cabot tenía solo 22 años cuando fue reclutado para trabajar en el Área 51. Como todos los empleados que trabajaban en proyectos especiales en la base, necesitaba autorización para tener acceso a ellos, un proceso que tardó meses en completarse. En aquel entonces, el uso de los ordenadores no era muy extendido como ahora, así que lo hicieron a la antigua usanza, recopilando datos. Recuerdo que vecinos y amigos míos me dijeron que recibieron la visita del FBI o de alguna otra agencia así para comprobar si era un agente extranjero o no. Esta necesidad de seguridad extrema se debía a un factor. Los documentos desclasificados publicados por la CIA mostraban que a principios de la década de los 60, el Área 51 se centró en desarrollar y poner en funcionamiento el proyecto del avión sigiloso A-12, cuyo nombre en clave era Oxcart. Era un proyecto tan delicado que incluso el avión tenía un nombre en clave. Llamábamos a los aviones artículos. Cada uno tenía un número de artículo diferente. El primero fue el artículo 121. Teníamos el artículo 127, el 131 y teníamos diferentes números de artículo. En todos los niveles, el programa A-12 estaba protegido por siglas e información errónea. Incluso en la identidad de los pilotos del A-12. Tenían seudónimos, no utilizaban sus nombres reales. La CIA obtuvo los nombres de lápidas en Europa y los asignó a los pilotos. Pero la necesidad de seguridad del proyecto Oscar incluso significó que los conductores, que así llamaban a los pilotos, no tenían autorización para saberlo todo. El piloto ni siquiera sabía cuál era su misión. Lo único que sabía era que en un momento dado, a lo largo del vuelo, tenía que accionar un interruptor, hacer un giro hacia un ángulo concreto, permanecer en el aire tanto tiempo, girar aquí, girar allí, volver a casa y no decir nada al respecto. Estas precauciones eran necesarias. En la década de los 60, la Unión Soviética dejó atrás a los Estados Unidos en la batalla de la Guerra Fría por el espionaje militar. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, convirtiéndose en la primera nación en la Tierra en poner un objeto construido por el hombre en el espacio.
Hasta hace 2 días ese sonido nunca se había oído en la Tierra. De repente se ha convertido en algo tan importante en la vida del siglo XX como el zumbido de su aspiradora. El primer satélite artificial del mundo fue una esfera de aluminio de aproximadamente el tamaño de una pelota de playa. En su interior había una batería y una radio básica que enviaba una frecuencia repetitiva. Pero a pesar de que en realidad hacía pocas cosas, captó la atención del mundo y cogió desprevenidos a los Estados Unidos. Cuando se lanzó el Sputnik y oímos que ese pequeño satélite hacía bip, 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 nos dimos cuenta de que teníamos un problema. Iban por delante de nosotros, pero no sabíamos hasta qué punto. En los años posteriores, los soviéticos lanzaron satélites cada vez más sofisticados. Muchos de ellos sobrevolaban los Estados Unidos y, de forma preocupante para los implicados en el programa Oscar, fotografiaban el Área 51. Tuvimos el prototipo del A-12 en el poste durante 18 meses, pero cada vez que un satélite nos sobrevolaba, sabíamos a qué hora de la mañana se acercaría por el horizonte. Nuestra inteligencia era así de buena. Solo teníamos que retirarlo del poste y ejecutar las pruebas en un edificio hasta que el satélite pasara. Pero incluso estas precauciones tenían sus limitaciones. Irónicamente, muchísimos años después nos enteramos de que habían conseguido la forma del A-12 incluso cuando no estaba en el poste. Obtuvieron la forma del avión por la sombra porque el suelo estaba más fresco debajo de él. Habíamos trasladado el avión, ya no estaba, pero pudieron ver que había estado ahí por la diferencia térmica. A finales de los años 60, los satélites soviéticos no eran los únicos en añadir un nuevo impulso al desarrollo de la tecnología en el Área 51. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo, y para los combatientes americanos, el avión MiG construido por los soviéticos estaba demostrando ser problemático. Sabíamos que los rusos habían conseguido algo que era genial y que nos estaba destruyendo. Estaban machacando a nuestros pilotos en el cielo. Pensábamos que era un superavión. El expediente de la CIA, publicado en agosto de 2013, destapó un proyecto del Área 51 que había estado oculto a la opinión pública durante los últimos 50 años. Los documentos desclasificados de la CIA contenían el previamente censurado por qué y cómo surgió el Área 51 en el desierto de Nevada, y se reveló la naturaleza cambiante del trabajo desarrollado allí. El Área 51 no es realmente una base aérea, es un laboratorio. Es un laboratorio tecnológico. Era donde estábamos explotando la tecnología del enemigo y estábamos analizando las capacidades de la Unión Soviética. En 1968, este laboratorio se convirtió en la base de operaciones de los Estados Unidos para una nueva e importante iniciativa: probar y evaluar los aviones de combate de sus enemigos. Un programa que surgió de las pérdidas estadounidenses en los primeros años de la guerra de Vietnam. Por cada MiG-21 construido por los rusos, 21 pilotos estadounidenses fueron derribados en el conflicto y 9 F-4 de combate de construcción estadounidense fueron destruidos. En 1968, los Estados Unidos adquirieron el MiG-21 que fue enviado a Israel por un desertor iraquí. La CIA lo envió en secreto al Área 51 para ser evaluado y probado bajo el nombre en clave de Half Donut. La primera vez que lo vi fue en 1968. Era uno como este, en el Área 51, en el lago Grun. Lo examinamos todo de arriba a abajo. Los radios, la hidráulica, los motores. Examinamos todo lo que había en ese avión. Los resultados de la evaluación del MiG-21 en el Área 51 fueron claros. El avión no era el problema. Nos dimos cuenta de que la culpa no era necesariamente de los aviones, era de nuestra gente que no sabía combatir, tan simple como eso. El Área 51 se convirtió en el lugar de nacimiento de una nueva iniciativa ultrasecreta: la formación de pilotos de combate estadounidenses para derrotar los MiG soviéticos en un combate aéreo.
Nos dimos cuenta de que un piloto tardaba 10 misiones en la zona de guerra en conseguir la experiencia suficiente para poder sobrevivir. Así que con todo lo que habíamos aprendido, decidimos dar 10 misiones a esos pilotos en Nevada antes de enviarlos a la zona de guerra. Para respaldar este nuevo programa, el Área 51 se sometió a una nueva fase de construcción. Por tercera vez en su corta vida, se añadieron más instalaciones. Se construyeron otros 5 hangares en el extremo sur de la zona de prueba. Y para evitar cualquier avistamiento de los MiG estadounidenses ultrasecretos en Groom, el espacio aéreo justo por encima del límite se cerró de forma permanente. Pero a pesar de las amplias medidas para garantizar el secretismo de las operaciones de combate y de entrenamiento de los MiG en el Área 51, casi se puso al descubierto en 1974, cuando los astronautas del Skylab, sin saberlo, fotografiaron la base desde el espacio. El incidente del Skylab marcó un momento decisivo en la trayectoria del Área 51. A mediados de la década de los 70, los proyectos U-2 y A-12 de la agencia estaban llegando a su fin en la zona de prueba. Los avances tecnológicos de los satélites hicieron que los aviones espía de gran altura fueran redundantes. En ese momento, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomó el control de la base. Ese fue un gran momento en la historia del Área 51. Pasó de ser utilizada por los servicios de inteligencia a serlo por el Departamento de Defensa, marcando el inicio de uno de los avances más significativos en la tecnología militar, la revolución sigilosa. Cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomó el control del Área 51 en 1978, se encontraba en medio del proyecto más altamente clasificado que jamás había pasado por la zona de prueba. El avión más fascinante en el que trabajé en el Área 51 fue el Half Blue. Los prototipos que trajeron eran algo que nunca habíamos visto antes en nuestras vidas. El fuselaje plano del Half Blue fue un diseño revolucionario. Tenía que serlo. El avión experimental fue diseñado con un objetivo en mente: el sigilo. A diferencia del A-12, que podía verse en el radar pero que se compensaba al volar por la estratosfera a velocidades supersónicas, el Half Blue, un avión subsónico, estaba diseñado para ser virtualmente invisible al radar. Cuando pasó las pruebas del radar, las personas que estaban en el interior y que no tenían autorización miraban el radar y decían: bueno, su modelo debe de haberse caído del poste porque no hay nada ahí arriba. No estaba mal para un avión de 11 metros y medio de largo y una envergadura de 6,7 metros. Este éxito hizo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aprobase la producción de un avión operativo, el F-117. Pero construir el primer avión del mundo prácticamente invisible al radar tuvo un impacto en las personas que trabajaban en el Área 51. Algunos empleados reivindicaron que la eliminación de los recubrimientos antirradar utilizados en el avión perjudicaban su salud. Una alegación que obligó al presidente de los Estados Unidos a tomar medidas. El Área 51. Desde su creación en 1955, la extraña naturaleza del avión de la CIA que se probó aquí rompió todos los récords de la aviación al volar más alto y más rápido que cualquier otro avión anterior. Durante la Guerra Fría, estos aviones clandestinos que volaban desde la base secreta avivaron una serie de avistamientos de ovnis, disparando la imaginación de los estadounidenses ya inmersos en la cultura ovni de los años 50. The recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Pero los desmentidos sobre que el Área 51 era el epicentro de una conspiración ovni avivó la especulación, y en la década de los 80 alcanzó su punto culminante con las insólitas declaraciones de este hombre. Soy Bob Lazar. Desde finales de 1988 hasta principios del 89 trabajé en los sistemas de propulsión de unos vehículos extraterrestres para el gobierno de los Estados Unidos.
Las declaraciones del azar sobre el Área 51 hizo que la base fuese uno de los lugares sobre los que más se habló en el mundo. Pero esa atención no deseada vino en el peor momento posible para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El Área 51 estaba completamente centrada en su proyecto más altamente clasificado, el proyecto Stealth. El nivel de secretismo que lo rodeaba podría compararse o ser incluso superior al del proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica. El proyecto Stealth fue absolutamente vital para el futuro de la tecnología militar. La creación de lo que se convirtió en el bombardero Stealth F-117 llevó a el Área 51 a la nueva era de la tecnología del sigilo, en particular al desarrollo de materiales absorbentes de radar, o MAR. Este concepto no estaba clasificado, pero su composición era uno de los mayores secretos de esa era. Hoy día, el Departamento de Defensa considera estos materiales como ultrasecretos. El material absorbente de radar, tal como su nombre indica, es un tipo de material que se utilizaba para camuflar un vehículo o una estructura de un radar. Los expertos suponen que el material absorbente de radar del F-117 se componía de planchas del grosor del linóleo y de una pintura que contenía pequeñas esferas recubiertas de ferrita que vibraban cuando chocaban con las ondas del radar. La composición exacta de este material absorbente de radar sigue siendo ultra secreto, pero según este hombre, este material es la razón por la que se está muriendo. Bueno, estas pastillas de aquí son pastillas de vitamina D3, que se supone que van bien para estimular el crecimiento celular en los pulmones. Los médicos me dijeron que podría vivir hasta los 64 años. Eso significa que solo me queda un año de vida. Fred Dunham, un ex guardia de seguridad del Área 51, sufre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un estado que dice que desarrolló al supervisar la eliminación de los barriles de material absorbente de radar en las fosas de cremación del Área 51, en la década de los 80. Los barriles contenían fibra de carbono, resina y material sellador que utilizaban para construir las alas y las diferentes partes del avión. Eran muy nocivos cuando se quemaban. No existen imágenes de satélite del Área 51 que demuestren que estas fosas de cremación existieran. Pero según la descripción de Dunham, se pueden identificar en un mapa de la base. Estaban al oeste de la entrada sur del punto de control. Al menos había 6, quizás 7 fosas de cremación que estaban a unos 275 metros de la base de la población. Según Dunham, cada cremación duraba 24 horas y tenía lugar 2 veces por semana durante un periodo de 3 años hasta mediados de los años 80, exponiéndola a nubes de gases tóxicos. Era como si alguien hubiera quemado muchísimos neumáticos de goma. El hollín que había en el aire era increíble. Dunham cree que sus problemas respiratorios se deben al hollín y a los humos. No soy fumador, pero mi médico me dijo que mis pulmones se parecían a los de un hombre de 80 años que había fumado 4 paquetes de cigarrillos al día. En los 90, el exguardia de seguridad junto a otras personas inició un proceso judicial contra el Estado para conseguir una indemnización médica. Pero la causa fue rechazada cuando el presidente Clinton firmó una resolución que excluía el lago Groom de cualquier investigación con base en la seguridad nacional. Durante casi 60 años, la verdadera historia del Área 51 se había ocultado a la opinión pública. Pero la publicación de los documentos de la CIA en 2013 hizo que eso cambiara. Estos documentos desclasificados de varias agencias gubernamentales confirman la existencia del Área 51 como una entidad oficial y por fin podremos empezar a desentrañar sus secretos. Estos documentos, junto con imágenes de satélite, están ayudando a esquematizar cómo los programas ultrasecretos en el Área 51 han cambiado la base. Un lugar que ahora sabemos que evoluciona continuamente en línea con las prioridades nacionales y con cada programa que se presenta.
Si observas las fotografías aéreas y de satélite tomadas en los últimos años, se pueden ver los cambios. Nuevas pistas de aterrizaje, nuevos hangares, más infraestructuras. Está en constante crecimiento, cambio y construcción. No es una instalación estática, es extremadamente dinámica. Como el Área 51 ha cambiado, su propósito también. El Área 51 no es estrictamente una base aérea, es una zona de pruebas donde podemos decir si algo funciona o no. Muchas misiones nunca llegarán a aterrizar aquí. Pasarán por encima de la base y podremos evaluar lo que han hecho. Es una instalación para hacer pruebas, es donde se prueba si algo funciona o no. Construida en los años 50 para probar el U-2, la base secreta de la CIA ha dado ventaja a los Estados Unidos sobre sus enemigos desde hace más de medio siglo. El Área 51 es el lugar donde hemos desarrollado todas nuestras tecnologías de sigilo, desde los primeros avances del A-12 a la era moderna. Cada avión stealth estadounidense ha sido probado en el Área 51 de una forma u otra. Estos programas incluyen el B-2, los sistemas avanzados de misiles de crucero, el último avión operativo de ataque a tierra de la Fuerza Aérea, el Raptor, y los drones, ahora habituales en zonas de combate de todo el mundo. El Raptor, a diferencia del F-117, sigue siendo un avión operativo. Pero al igual que todos los programas stealth de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizados en el lago Groom en la década de los 80 y los 90, sigue siendo altamente clasificado. Hoy día tenemos información sobre programas como el U-2, el Oscar, el combatiente stealth y otros que han surgido desde entonces como el Tasic Blue, el avión furtivo. Pero hay muchos otros proyectos, tanto tripulados como no tripulados, de los que quizás no iremos a hablar durante décadas. El Área 51 está a años luz. Nadie se ha acercado a la tecnología que hemos desarrollado aquí. Y así seguirá siendo. La única forma de poder seguir siendo libres, estar a salvo y ser superiores es con el Área 51. Está claro que la historia del Área 51 de la CIA ha jugado un papel clave para mantener a los Estados Unidos a salvo de sus enemigos. Empezando con los proyectos U-2 y A-12, la base de los Estados Unidos salvó vidas en Vietnam. El programa Have-Donut cambió completamente los índices de mortalidad en Vietnam de 9-1 en nuestra contra. Habíamos perdido más de 8.000 helicópteros derribados por los MiG e hicimos ese cambio hasta el punto de que hasta hoy no hemos perdido ni un avión en un combate aéreo en varias guerras. No en años, sino en guerras. Y es una tendencia que continúa con el F-117, un avión que luchó con éxito, no en una, sino en 2 guerras en Irak, sin bajas. Cuando empiezas un programa experimental, tienes que cruzar los dedos para que todo el mundo sepa lo que está haciendo y funcione. Sin duda nos quedamos sorprendidos de que funcionara tan bien con balas, misiles y todo lo demás que había volando. Nos preguntábamos, Dios mío, ¿cómo puedes sobrevivir con todas esas cosas en el aire? En la actualidad, casi 60 años después de su construcción, el Área 51 sigue estando al frente del desarrollo de la tecnología militar. Puede que no sepamos qué proyectos se están desarrollando allí, pero para aquellos que han formado parte de su historia, la necesidad de estos proyectos secretos sigue siendo tan esencial como siempre. Estoy seguro de que está pasando algo más ahí. Me alegro de que lo estemos haciendo. No necesito saber sobre ello, pero me alegro de que alguien esté yendo hacia el siguiente paso. Hicimos lo mejor que pudimos en su momento. Ahora alguien tiene un proyecto que tendrá repercusiones en el futuro. Y me alegro de que este país esté haciendo cosas que aún no conocemos, al igual que nosotros hicimos cosas que no conocieron. Las señales de advertencia nos dicen que no vayamos más lejos. Hay postes de color naranja que marcan el límite. No hay vallas, no hay entradas. Hay cámaras que nos observan desde lo alto de la colina. No podemos cruzar este límite. Si lo hacemos, nos arrestarán. Pero según un exguardia de seguridad del Área 51, los intrusos en el pasado se enfrentaron a un peor desenlace. Si demostraban que alguien estaba intentando entrar, te daban el visto bueno para cargarte a esa persona. ¿Pero qué está pasando en el desierto de Nevada?
¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos se esfuerza tanto para no dejar pasar a la gente? Finalmente, la verdad salió a la luz en los documentos desclasificados que se publicaron en agosto de 2013. Según un informe publicado por la CIA, el Área 51 fue construida en 1955 para un solo propósito: probar un proyecto ultrasecreto de un avión con el nombre en clave de Aquatoun. Pista de aterrizaje de Álamo, Nevada. A un vuelo corto desde Las Vegas, en las profundidades del desierto de Nevada, se encuentra el Área 51, el secreto de la CIA. Una base clandestina gigante que permaneció ignorada y desautorizada por el gobierno de los Estados Unidos durante casi 60 años. Pero en agosto de 2013, la CIA finalmente admitió que este lugar es real. Y hoy Richard Coe, un expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se dirige hacia allí. Nos acababan de localizar por el radar. Nos perdieron durante un rato debido al terreno. Coe está haciendo un recorrido legal del perímetro del Área 51, uno de los espacios aéreos más fuertemente restringidos de la Tierra, y está siendo rastreado por la Fuerza Aérea. Obviamente nos quieren vigilar porque siempre que los civiles están tan cerca de un espacio aéreo restringido, prefieren saber dónde estamos y cuáles son nuestras intenciones. Situada en el lago Groom, el Área 51 está rodeada por un espacio aéreo restringido que cubre más de 708 kilómetros cuadrados. Cuanto más nos acerquemos, seguro que tendrán más curiosidad por saber qué estamos haciendo por aquí. A 19,30 kilómetros de distancia y a 3.048 metros de altura, la base secreta fuertemente custodiada de los Estados Unidos está a la vista. 862 Kilo Juliet, comunique destino. ¿Está familiarizado con el espacio aéreo restringido? Entrar en cualquier espacio aéreo controlado en los Estados Unidos después del 11 de septiembre es de alto riesgo. Pero aquí la seguridad es más estricta que en casi cualquier otro lugar del país. La caja que rodea la base ultrasecreta de los Estados Unidos está limitada por las coordenadas 4808 norte. Y ahora, la torre emite una orden explícita para que el piloto cambie de rumbo. Skyline 6 Kilo Juliet, señor, gire inmediatamente hacia el norte debido al espacio aéreo restringido. Los archivos secretos de la CIA. Carretera del lago Groom, Nevada. Pero no solo el espacio aéreo alrededor del Área 51 está fuertemente custodiado. El historiador aeroespacial Peter Merlin ha estado investigando el Aquatoun era el nombre en clave durante la Guerra Fría para el U-2, un avión construido para espiar la Unión Soviética cuando el primer ministro soviético Nikita Khrushchev alardeó públicamente de la capacidad nuclear de su país. Estaban alardeando de sus misiles, de sus bombarderos, alardeaban de esto y de aquello, y eso llamó la atención de nuestro gobierno. En la década de los 50, los aviones de reconocimiento de los Estados Unidos eran vulnerables a los cazas y a los misiles tierra-aire soviéticos. Enviar misiones aéreas de espionaje tras las líneas enemigas en los aviones convencionales era demasiado arriesgado, por lo que el proyecto encubierto Aquatoun fue diseñado para volar fuera del alcance de las defensas aéreas soviéticas. Capaz de volar a más de 21.000 metros de altura, 21 kilómetros por encima de la Tierra, el U-2 tenía un alcance de 4.828 kilómetros, más que suficiente para intervenir detrás de las líneas enemigas. No sabía Área 51 durante los últimos 30 años. No todo el mundo puede entrar en el Área 51. Está rodeada por el riguroso desierto y por terrenos militares restringidos. No hay ninguna valla, solo postes de color naranja que marcan la frontera y que son difíciles de ver. El Área 51 está escondida de la carretera por las montañas y está protegida por un cordón de seguridad que se extiende al menos 16 kilómetros de la base oculta. Incluso en terrenos públicos, aquí la actividad está supervisada por los militares.
Cualquier vehículo que circule por la carretera hacia el lago Groom es detectado por unos sensores magnéticos. Cada sensor envía una señal electrónica a los guardias de la garita para alertarles y hacerles saber de dónde venimos y a qué velocidad estamos avanzando por esa carretera. A 21 kilómetros de este punto se encuentra uno de estos puestos de avanzada de seguridad. Este es el límite del Área 51. Tenemos guardias de seguridad que nos están observando desde lo alto de la colina.